Buenos días. Hoy martes 23 de junio del 2020 vamos a trabajar en nuestra materia de matemáticas y vamos a recordar cómo obtener el área y el perímetro de algunas figuras. Los invito a ver a continuación este video y enseguida estoy con ustedes. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar de las áreas y perímetros. Comenzaré con el perímetro, y este es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un rectángulo y su perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. La fórmula es perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Y ahora sustituimos valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras pondré números. Primero este lado que mide 3, después este que mide 2, ahora con este que mide 3 y al final este que mide 2. Cuando lo sumo, 3 más 2 más 3 más 2, me da como resultado 10 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 10 centímetros. Ahora vamos a ver qué es el área. Y esta es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior y de forma más clara, cuántos cuadros de cierta medida le caben. Vamos a ver el mismo rectángulo y ahora nos daremos cuenta de que la fórmula para calcular el área es área es igual a base por altura. Al sustituir datos me queda así: área es igual a 3, que es la base, por 2, que es la altura, y al multiplicar 3 por 2 obtengo 6 centímetros cuadrados como resultado. Esto quiere decir que a nuestro rectángulo le caben 6 centímetros cuadrados en su interior. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo este triángulo que mide 3, 2 y 3.5. Para calcular su perímetro, tengo que utilizar la fórmula de perímetro es igual a lado más lado más lado. Y ahora sustituyo valores y tengo perímetro es igual a 3 de este lado, más 2 de este lado, más 3.5 de este otro lado. Y el resultado es 8.5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 8.5 centímetros. Ahora vamos a calcular su área. Y este triángulo mide 3 de base y 2 centímetros de altura. Si quiero calcular su área, tengo que utilizar esta fórmula que es área es igual a base por altura sobre 2. Al sustituir sus datos, tenemos que el área es igual a 3 de la base por 2 de la altura entre 2. 3 por 2 nos da como resultado 6, y eso se divide entre 2 y nos da como resultado 3 centímetros cuadrados. Si no te queda claro el por qué se divide entre 2, es porque un triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. Mira, ¿te fijas? El total de centímetros cuadrados que le caben al rectángulo es de 6, pero como este triángulo es la mitad, el resultado es 3. Es por eso que la fórmula para el área del triángulo se divide siempre entre 2. Recuerda que el perímetro es el contorno de una figura. Y el área es la superficie, o sea, cuántos cuadritos le caben. Espero que esté... Muy bien. Como ustedes pudieron ver en el video, estuvimos recordando cómo obtener el área y el perímetro de algunas figuras geométricas. Es muy importante que ustedes recuerden y no olviden algunas fórmulas para obtener el área y el perímetro de las figuras y de los polígonos, ya que es muy importante y lo van a seguir utilizando en los siguientes grados superiores. Entonces vamos a recordar el día de hoy cómo obteníamos el área y el perímetro de algunas figuras. Y bueno, vamos a empezar aquí con esta figura que es el triángulo. Bueno, aquí tenemos un triángulo equilátero cuyos tres lados miden lo mismo. Recordaremos que este triángulo, esta clase de triángulo, es el único que sus tres lados miden lo mismo. El triángulo escaleno y el triángulo isósceles, vamos a recordar que sus lados miden diferente o tienen medidas diferentes. Bueno, en este caso que nuestro triángulo es equilátero, para obtener el perímetro vamos a sumar lo que miden sus tres lados, que en este caso puede ser 4 más 4 más 4, es decir, vamos a sumar 3 veces 4, o podemos multiplicar 4 por 3, que es lo mismo, y nos va a dar 12, ¿de acuerdo? 12 centímetros. Y bueno, para obtener el área del triángulo y de cualquier triángulo, recordemos nosotros que la fórmula que utilizamos es base por altura entre 2.
En este caso, ¿verdad? Nuestra base y nuestra altura van a medir lo mismo. Entonces, área es igual a 4 por 4, nos va a dar 16. Entre 2, nuestro resultado es 8 centímetros cuadrados. Recordemos que siempre que manejemos área, siempre nuestro resultado va a estar en centímetros cuadrados, metros cuadrados, ya sea la medida que nos estén poniendo, pero siempre en cuadrados, porque también vamos a recordar que el área va a ser la superficie de las figuras, es decir, lo interior, y bueno, una forma de calcular el área, ¿verdad? Antes de pasar a las fórmulas, es contando los cuadritos que integran a cada una de esas figuras. Por eso es que al final nosotros ponemos centímetros o metros cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, después de haber recordado esto, pasemos a recordar también cómo obtenemos la fórmula o el área de los trapecios. Recordemos que su fórmula para los trapecios es base mayor más base menor por altura entre 2. Todo esto entre 2. Y bueno, hay diferentes clases de trapecios. El más común y el que todos conocemos es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero también recordemos que nos podemos encontrar con diferentes clases de trapecios o con diferente forma. Pero bueno, aquí lo importante es identificar que tenga una base mayor, una base menor y una altura. Identificando esto podemos saber que estamos hablando de un trapecio. Entonces, teniendo ya estas medidas o identificadas estas medidas, bueno, pasamos a nuestra fórmula, que es esta que yo les comenté a un inicio, base mayor más base menor por altura entre 2. Y bueno, sustituimos nuestras letras por los números. En este caso, nuestra base mayor va a ser de 4.5 centímetros. Nuestra base menor va a ser de 3 centímetros y nuestra altura va a ser de 2.30 centímetros. Bien, sumamos, la base mayor más la base menor por la altura. Esto nos va a dar la suma de la base menor y la base mayor nos va a dar 7.5 por 2.30, que es mi altura, entre 2. La suma por la multiplicación, que es la altura, me va a dar 17.25. Entre 2, nuestro resultado va a ser de 8.6 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos aquí otra figura importante y que a veces, ¿verdad?, se nos complica también esta fórmula o recordar esta fórmula. Y es la figura que tenemos aquí, que es un rombo, ¿verdad? El rombo, recordemos que su fórmula va a ser diagonal menor por diagonal mayor entre 2. Bueno, recordemos que estas letras, ¿verdad? Aquí es una D minúscula simbolizando la diagonal menor, que es esta pequeñita, y la D mayúscula simboliza la diagonal mayor, que es esta que tenemos aquí de forma vertical, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a dividir todo esto entre 2. Recordemos por qué dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque teniendo una explicación nuestra fórmula, la diagonal mayor está dividida aquí en 2 o está partida en 2 y la diagonal menor igual. Por eso al realizar nosotros nuestra multiplicación la tenemos que dividir entre 2 para sacar las dimensiones exactas, ¿de acuerdo? Esto ya lo habíamos explicado tiempo atrás en nuestras clases de matemáticas. Bueno, pasamos a sustituir ahora nuestros datos y tenemos que la diagonal menor mide 1.8 por nuestra diagonal mayor, que mide 5 metros, ¿de acuerdo? Estas dos medidas las multiplicamos y luego las dividimos entre 2. Al realizar la multiplicación me da un resultado de 9 cerrados. Entre 2, pues me va a dar un resultado de 4.5 metros cuadrados. Volvemos aquí a identificar los cuadrados. Aquí en este caso son metros cuadrados, en las figuras anteriores eran centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora también tenemos otras figuras que vimos al último o en nuestro tercer momento, que fueron los polígonos regulares. Y una característica de los polígonos regulares, que hablábamos nosotros de pentágonos, como en este caso, de hexágonos, de octágonos, ¿verdad? Decíamos que una característica de los polígonos regulares era que todos sus lados iban a medir lo mismo, como en este caso, este pentágono mide de lado 3 centímetros y nos está indicando que todos sus 5 lados van a medir lo mismo. Y bueno, una característica de estas figuras o de estos polígonos es que tienen otra medida
conocida como apotema, que siempre va irregularmente en el interior de la figura, y es como esta que estamos aquí. Es así como la podemos identificar porque está en el interior de nuestra figura y se llama apotema, ¿de acuerdo? Bueno, mi fórmula para obtener el área de los polígonos, en este caso de este polígono, me dice que es perímetro por apotema entre 2. Pero yo necesito pues saber primero cuál es el perímetro de mi figura para poder obtener el área. Entonces voy a obtener primero el perímetro y lo tenemos aquí. Estoy multiplicando 3 por 5. ¿Por qué 3 por 5? Bueno, porque cada lado mide 3 centímetros y 5 porque es un pentágono que todos sabemos que está compuesto por 5 lados. Entonces 3 por 5 me da un resultado de 15 centímetros. Ya tengo aquí mi perímetro. Ahora, ya teniendo mi perímetro, lo voy a sustituir en la fórmula del área para poderlo multiplicar por el apotema. Y mi apotema tenemos aquí que es de 2.5. Entonces multiplico 15 por 2.5 entre 2. Y me da un resultado de 18.75 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea un pentágono, ya sea un hexágono, ya sea un octágono, ya sea un heptágono de 7 lados, ¿verdad? Va a ser la misma fórmula, va a ser perímetro por apotema entre 2. Lo único que va a cambiar aquí es la medida del perímetro y del apotema, pero vamos a utilizar la misma forma y la misma fórmula, y recordemos que es muy importante obtener primero el perímetro de esta clase de polígonos para poder obtener yo mi área. ¿Por qué? Porque en la fórmula del área me pide el perímetro primero. Entonces es muy importante que nosotros recordemos, como les decía a un inicio, cómo aplicar estas fórmulas y cómo sustituirlas. ¿Por qué? Porque las vamos a seguir utilizando. Ahora que ustedes pasen a la secundaria, van a seguir trabajando con esta clase de figuras geométricas. Entonces es muy importante que ustedes recuerden las fórmulas, ¿de acuerdo? Como lo veíamos en este caso del triángulo, que es una fórmula pues básica, ¿verdad? Que nosotros conocemos desde grados anteriores, que es base por altura entre 2, o la fórmula también, por ejemplo, del rectángulo, que es muy simple, únicamente base por altura, ¿verdad? Y pues estas son las fórmulas básicas que nosotros debemos de conocer, y posteriormente estas que vimos también de los trapecios, de los rombos, ¿verdad? De los polígonos. Entonces, pues vamos a seguir repasando con algunos ejercicios en donde ustedes van a obtener el área de algunas figuras para que este tema quede bien afianzado. Sus ejercicios los vamos a estar trabajando en Zoom y bueno, van a estar listos en plataforma para que ustedes los puedan ahí checar y más tarde en Zoom los podamos trabajar todos juntos y podamos aclarar como siempre cualquier duda que se presente, cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier situación que pueda surgir en ese momento. Les agradezco mucho su atención y pues espero que con estos ejemplos, con los ejercicios que vamos a realizar, pues este tema quede bien afianzado y no tengamos ningún problema. Muchas gracias por su atención.